Hola, hola. Hoy vamos a hacer un repaso sobre los tenses. Ok, vamos a empezar con el primero, que es el simple present. Recordemos que en el simple present usamos la primer columna de verbos, ¿ok? Y ahí tenemos como dos opciones o dos caminos, ¿ok? Una opción es usar el is, are o am, siempre usando el formato de oración, persona, verbo, complemento. ¿Ok? Si yo quiero decir que no, simplemente pongo un not, is not, are not, am not. Y si quiero hacer una pregunta, pongo el is, are, am de primero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo she is tall o she is not tall. Y si quiero hacer pregunta, es simplemente poner el is, el are o el am aquí adelante. Y poner el signo de pregunta. ¿Ok? Eso era con el verb to be. La otra opción o el otro camino que tengo es usar cualquier otro verbo de la primera columna de la lista de verbos. Entonces, en esos casos voy a escoger la persona, luego el verbo de la lista y el complemento. Lo único que tengo que recordar es que cuando yo hablo de otra persona que no soy yo y que no es un grupo de personas, tengo que ponerle una S o una S al verbo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo que decir she washes. He dances. She wakes up. Hay que poner siempre la S en el verbo. ¿Ok? Como en la rutina. He goes to school. ¿Ok? Si yo no estoy hablando de otra persona, si estoy hablando de mí o si estoy hablando de un grupo de personas, no tengo que poner la S, simplemente pongo you wake up, you take a shower, ¿verdad? Sin la S. Entonces, por ejemplo, sería she wakes up, y si hablo de otra persona que no es un, o sea, que no es que es un grupo de personas o que soy yo, no lo pongo. Por ejemplo, I wake up. ¿Verdad? Nada más recordar también que se usa para los negativos el don't y el doesn't. El don't se usa para cuando es un grupo de personas o cuando estoy hablando de mí, porque ven que no está la S aquí. Y el doesn't se utiliza cuando estoy hablando de alguien más. Por eso ponemos la S aquí. Entonces, por ejemplo, yo tendría que poner she doesn't wake up. O tengo que poner I don't wake up. Si son preguntas, recuerden que se usa el do y el does. ¿Ok? Entonces se pone persona, verbo, complemento, solo que yo voy a decir el do o el does. Entonces, por ejemplo, voy a tener aquí, does she wake up? Do I wake up? Entonces recordemos que es nada más poner persona y el verbo y si hubiera un complemento. Este does o este do es como que yo tenga un signo de pregunta. Este does es lo mismo que yo tenga un signo de pregunta. Lo único es que en inglés, pues sí tengo que poner signo de pregunta. Signo de pregunta a la palabra, perdón. Poner la palabra does en la palabra do. ¿Ok? Eso es el simple present. En el simple past van a haber dos caminos también. Uno es con was were, ¿verdad? Entonces yo pongo, por ejemplo, I was in my house. Y si quiero hacer negativo, lo pongo nada más un not.
I was not in my house. Si quiero hacer una pregunta, es simplemente pasar este was de primero y poner el signo de pregunta. ¿Ok? Esa es una de las opciones. La otra opción sería usando la lista de verbos. En este caso utilizaríamos la segunda columna de la lista de verbos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, go, ya no es go, ahora es went. Se usa la palabra bought, drove, ¿verdad? Todos los que están en la segunda lista. En la segunda columna. Por ejemplo, I went to school. ¿Ok? Si es en negativo, voy a usar la palabra didn't y el verbo va a quedar normal. ¿Qué quiere decir normal? Que el verbo otra vez queda como la primera columna. Por ejemplo, que yo diga, I didn't go to school. ¿Ok? Ven que ya yo no uso el went, sino que vuelvo a usar el go, pero con la palabra didn't. ¿Ok? Y si es una pregunta, es usar nada más el did. Entonces, did I go to school? Se me puso tan nervioso. Go to school. Okay, did I go to school? Persona, verbo y complemento, ¿verdad? Y el did, que normalmente es como una pregunta, lo ponemos aquí. Eso sería el pasado. Presente progresivo, recordemos que es lo que está pasando ya, en este instante del presente. Entonces es muy simple, es nada más seguir el orden de la fórmula, que sería persona, is, are o am, y el verbo que yo escoja le pongo ing. Pues, por ejemplo, he is building a wall, tengo el is y tengo el verbo con ing. ¿Ok? Or we're practicing English. ¿Ok? Si lo hago en negativo es simplemente poner un not. He is not building a wall, siempre con el ing. Y si es pregunta, es simplemente poner el is de primero. El are o el am, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Esto es el presente progresivo o presente continuo. Present progressive or present continuous. Y el past continuous o el past progressive sería exactamente igual, solo que ahora vamos a usar was, were. ¿Ok? Was, were. Y el verbo siempre con ing. Entonces, persona, luego el was y el verbo con ing. She was cleaning. ¿Ok? Entonces ve que tenemos el was y tenemos el verbo con ing. Si es en negativo, she was not y el verbo con ing. Y si es pregunta, empiezo con el was y ya luego la persona y el verbo con ing. ¿Ok? Ese es el resumen que tenemos sobre los primeros 4 tiempos verbales o los 4 tenses, ¿verdad? Que sería entonces el simple present, simple past, present progressive or present continuous, and past progressive or past continuous.